¿Sabías que a Judy Garland, Jean Harlow y Lana Turner las llevaban discretamente a clínicas ocultas, bajo nombres falsos, con agentes de estudios moviendo los hilos? Sin titulares, sin explicaciones, solo silencio y un sueño borrado. No eran casos raros, eran rutina. Prepárate para conocer a las mujeres que pagaron el precio más alto por la fama en el viejo Hollywood. Judy Garland. A la edad de 19 años, Judy Garland ya era una de las estrellas más brillantes de MGM y una de las más controladas. En 1941, la ingenua del Mago de Oz se casó en secreto con el músico David Rose en contra de las órdenes del estudio. Poco después, Judy quedó embarazada. La reacción de quienes la rodeaban fue rápida e implacable. Los ejecutivos de MGM, la propia madre de Garland, Ethel, e incluso su esposo Rose, coincidieron en que un bebé arruinaría la imagen de chica de al lado de Judy. Garland suplicó para quedarse con su hijo. «Dije que es mío, tengo que tenerlo», recordó más tarde, pero no tenía poder para resistir las tres fuerzas que dominaban su vida. Bajo presión, Judy fue llevada a una pequeña oficina destartalada fuera de Los Ángeles, donde el embarazo fue discretamente interrumpido. El matrimonio nunca fue el mismo, admitió sobre las secuelas, describiéndose a sí misma como abatida y sintiéndose como propiedad personal del estudio. No sería la última vez que MGM interviniera en su vida privada. En 1943, Garland inició un romance clandestino con el actor Tyrone Power. Nuevamente, quedó embarazada, y otra vez, el famoso arreglador de M&M, Howard Strickling, organizó un aborto en secreto. Estos traumas compuestos cobraron un gran precio en la joven estrella. Años más tarde, los observadores vincularían las luchas de toda la vida de Garland, con la depresión y el abuso de sustancias, a las cicatrices psicológicas de haberle arrebatado sus elecciones más personales de manera tan cruel. Garland eventualmente tuvo hijos en tiempos más felices, pero los abortos forzados de su juventud siguieron siendo un oscuro capítulo formativo, una sombría ilustración de cómo incluso la pequeña querida resplandeciente de Hollywood no fue exenta del despiadado control del sistema de estudios sobre los cuerpos de las mujeres. Jean Harlow. Ella fue la rubia explosiva original de Hollywood, desprendiendo confianza y sexualidad en pantalla. Sin embargo, la deslumbrante fama de Jean Harlow tuvo un costo personal insoportable. Circularon rumores de que MGM prohibió a Harlow casarse con su gran amor, el actor William Powell, porque una esposa bomba podría perder atractivo para los fanáticos. A pesar de todo, Harlow continuó su aventura con Powell y, en poco tiempo, la estrella de 24 años se encontró embarazada. Cundió el pánico en el estudio. En 1935, MGM organizó que Harlow ingresara al Hospital del Buen Pastor bajo un alias, supuestamente para descansar. En realidad, para someterse a un aborto secreto. El procedimiento fue mantenido en secreto, explicado a la prensa como una apendicectomía, incluso llevándose a cabo en la misma suite privada del hospital que había usado un año antes para esa misma pretensión. Según el biógrafo E. Jada Fleming, esta fue en realidad una de las múltiples abortos que Harlow soportó durante su corta vida. Apenas un año antes, mientras estaba casada con el cineasta Hal Rosen, Jean había quedado embarazada de un amante, y de igual manera ingresó en un hospital por un apéndice que, en verdad, terminó con ese embarazo. La propia madre de Harlow, obsesionada con la carrera de Jean, fríamente racionalizó estas decisiones. Un hijo podía esperar, su carrera no. Supuestamente dijo. Cada aborto dejaba cicatrices invisibles en la joven actriz. Los amigos notaron el creciente estrés y las emociones frágiles de Harlow detrás de su fachada vivaz. Trágicamente, Jean Harlow nunca conocería a los hijos que sacrificó por la fama. Murió en 1937 a los 26 años, oficialmente de insuficiencia renal, una leyenda de Hollywood cuyo brillo público ocultó el dolor y abuso que sufrió en privado, incluido el sacrificio supremo exigido por su estudio y circunstancias. Bette Davis. Renombrada por sus ojos acerados y personajes voluntariosos, Bette Davis proyectaba fuerza en la pantalla. Detrás de las cámaras, esa fuerza fue puesta a prueba por angustiosas decisiones personales. En los años 1930, mientras la fama de Bette ascendía, también se convirtió en el único sostén de su familia, manteniendo a su madre, hermana y esposo con sus ingresos del estudio. La maternidad no encajaba en esa ecuación. En 1934, Davis se encontró embarazada justo cuando un papel crucial la llamaba. En lugar de perder el papel que podría hacerla una estrella, Bette tomó una decisión trascendental. Si hubiera tenido un hijo en 1934, habría perdido el papel más importante de su vida hasta ese momento, confesó más tarde, refiriéndose a la película de servidumbre humana que le valió su primera nominación al Oscar. Entonces, Bette Davis terminó el embarazo, priorizando su carrera.
Pero no me perdí ninguno de estos papeles, y no me perdí tener una familia, reflexionó. No fue la única vez. Durante la siguiente década, Davis se convirtió en una de las principales actrices de Hollywood y se sometió a varios abortos en el camino para asegurarse de que nada descarrilara su impulso. Sentía que debía hacerlo, creyendo que una mujer no podía tener tanto una carrera como hijos. Solo mucho después, Beth se permitió ser madre. Su primer hijo nació cuando Davis tenía 39 años, mucho después de sus años de mayor éxito. Para entonces, se sentía orgullosa de demostrar que podía ser tanto madre como actriz trabajadora. Aún así, se oye un eco de arrepentimiento en las duras frases de Beth. La fortaleza de Davis la ayudó a superarlo, pero la angustia de esas decisiones difíciles y a menudo desgarradoras siguió siendo parte de su historia no contada, un testimonio de los duros acuerdos que Hollywood exigía incluso a sus mujeres más fuertes. Lana Turner. Para el público, Lana Turner era la personificación del glamour de la década de 1940, una estrella sensual conocida como The Sweater Girl, pero su vida personal contaba una historia mucho más oscura. En 1941, Turner, de 20 años, se fugó con el director de orquesta Artie Shaw. Apenas 3 meses después del matrimonio, Lana quedó embarazada. La noticia no fue bien recibida en MGM. El estudio y la propia madre de Lana rápidamente confabularon un plan drástico para proteger la imagen de símbolo sexual emergente de Turner. Howard Strickling, el encargado de resolver problemas de MGM, envió a la joven actriz en una falsa gira de publicidad a Honolulu, supuestamente para promocionar una película. En verdad, iba a ser el lugar de un aborto secreto, un procedimiento ilegal realizado en una habitación de hotel, lejos de miradas indiscretas. Los detalles eran horripilantes. Forzaron a Lana Turner a someterse al aborto sin anestesia, acostada en una cama con dolor, mientras su madre le tapaba la boca para ahogar cualquier grito. El médico pagado por el estudio recibió $500 por esta sombría tarea, una tarifa que MGM dedujo fríamente del sueldo de Turner posteriormente. Increíblemente, en el plazo de una semana, Lana estaba de vuelta en un plató de Hollywood, filmando Ziegfeld Girl, como si nada hubiera pasado. Las secuelas emocionales fueron inmensas. El matrimonio de Turner con Shaw colapsó, y ella se sumergió de nuevo en el trabajo, cargando su trauma en silencio. Sin embargo, el ciclo se repitió. Unos años después, Lana inició un apasionado romance con el actor Tyrone Power. Nuevamente quedó embarazada fuera del matrimonio, y una vez más, Strickling organizó un aborto, resolviendo discretamente el asunto antes de que los columnistas de chismes se enteraran. Los más cercanos a Turner notaron un cambio. Debajo de su sonrisa pulida, acechaba tristeza y una resiliencia ganada a pulso por estas pruebas. Décadas después, Lana Turner reconoció la inmensa presión bajo la que había vivido, diciendo: Hollywood esperaba que fuera una chica glamurosa 24 horas al día. Aprendió de la peor manera lo que eso significaba, soportando un dolor indescriptible al servicio de una imagen, con las cicatrices para probarlo. Joan Crawford. Joan Crawford construyó su leyenda sobre la disciplina, la ambición y un impulso implacable para escapar de su pasado sumamente pobre. A principios de la década de 1930, Crawford era una estrella principal en MGM, pero ni siquiera ella era inmune al férreo control del estudio sobre las vidas privadas. En 1931, Joan estaba casada con el actor Douglas Fairbanks Jr. Sin embargo, los rumores la vinculaban románticamente con Clark Gable, su coprotagonista en dramas de salón de baile. Ese año, Crawford se dio cuenta de que estaba embarazada y creía que Gable era el padre. El momento fue desastroso. Ella y Fairbanks estaban distanciados, y un embarazo escandaloso podría arruinar las 3 carreras. El solucionador de problemas de MGM, Howard Strickling, intervino rápidamente. Arregló para que Joan tuviera un aborto en secreto antes de que los tabloides se enteraran. Siempre consciente de su imagen, Crawford inventó una historia incluso para contarle a Fairbanks. Afirmó que había sufrido un aborto espontáneo después de resbalar y caerse en la cubierta de un barco durante el rodaje. La verdad permaneció oculta durante décadas. Crawford regresó al trabajo como si nada hubiera pasado, con su fachada imperturbable intacta. Joan sabía de dónde venía y no quería volver allí, comentó un escritor sobre su feroz determinación. De hecho, Joan Crawford haría lo que fuera necesario para mantener su estrellato duramente ganado. En años posteriores, al no poder tener hijos, adoptó a 4 bebés y se presentó públicamente como una madre devota. Pero la tragedia de su primer embarazo perdido perduró en el folclore de Hollywood como un secreto a voces. Los biógrafos sugieren que no fue la única interrupción en su vida, solo la más conocida. A través de todo, Crawford mantuvo su dolor en privado. En la pantalla, proyectaba fuerza y sofisticación, sin insinuar el desamor juvenil que había soportado a instancias de MGM. Solo mucho después, la imagen completa emergió detrás del legendario impulso de Joan Crawford. Había sacrificios y secretos exigidos por el código moral implacable del sistema de estudios. Rita Hayworth.
Apodada la diosa del amor por la prensa, Rita Hayworth era la encarnación del glamour y la deseabilidad en la década de 1940. Fuera de la pantalla, sin embargo, Rita Cansino anhelaba la normalidad, un matrimonio estable, hijos, una vida más allá del foco del estudio. Esas esperanzas chocaron trágicamente con las exigencias de Hollywood. Hayworth se casó con Orson Welles en 1943 y pronto quedó embarazada de su primer hijo. Ese embarazo lo llevó a término, dando a luz a una hija en 1944. Pero cuando Rita quedó embarazada de nuevo durante los tumultuosos últimos años de su relación con Welles, tanto su esposo como el estudio se inquietaron. Columbia Pictures, que había reconstruido meticulosamente a Rita desde sus raíces españolas hasta convertirla en una bomba sexy completamente americana, no quería que su principal estrella quedara fuera de servicio con otro bebé. Según amigos, Hayworth fue presionada para terminar el embarazo. El mismo Welles no estaba listo para otro hijo, y los jefes del estudio temían que la maternidad disminuyera el atractivo sexual de Rita. Dividida entre su deseo personal y la presión externa, Rita Hayworth se sometió a un aborto durante este periodo de manera reacia. La experiencia la dejó emocionalmente destrozada. Para una mujer que a menudo había expresado su anhelo por una familia amorosa, fue un amargo sacrificio. Trágicamente, no fue el último. En 1948, después de separarse de Welles, Hayworth inició un romance apasionado con el actor Glenn Ford, mientras también era cortejada por Howard Hughes. Ese verano, Rita descubrió que estaba embarazada una vez más. Hughes, conocido por ejercer control sobre sus parejas románticas, se enfureció con la situación e insistió en que Rita se deshiciera de ello. En gran secreto, Hayworth viajó a un hospital en Francia donde terminó el embarazo, con el consentimiento tácito de Ford. A la prensa se le dijo que Rita había enfermado repentinamente, ocultando la verdad de su ausencia. Después del segundo aborto forzado, Hayworth estaba desolada. La única felicidad que he conocido es con mis hijos, confesó más tarde. Una admisión conmovedora para una estrella a la que se le negó 2 veces la oportunidad de ser madre. Reflexionando sobre sus matrimonios fallidos y el mito de Hollywood, Rita dijo famosamente: «Todos los hombres que he conocido se han enamorado de Gilda y se han despertado conmigo». En esa cita melancólica se encuentra el dolor de una mujer adorada por millones como una ilusión, pero a menudo dejada sola y herida en su vida real. La brillante carrera de Hayworth ocultaba las heridas infligidas por aquellos que anteponían la imagen a su humanidad, haciendo de su título de diosa del amor una irónica corona de espinas. Marilyn Monroe. La vida de Marilyn Monroe se desarrolló como un cuento de hadas trágico, lleno de altibajos vertiginosos y devastadores. Entre los capítulos más dolorosos estuvieron las experiencias de Monroe con el embarazo. A lo largo de la década de 1950, mientras su estrella brillaba intensamente, Marilyn deseaba desesperadamente un hijo y una familia estable, el hogar amoroso que nunca tuvo como niña huérfana. Pero el destino y Hollywood tenían otros planes. Sufrió varios abortos espontáneos en sus matrimonios posteriores, lo cual está bien documentado. Menos discutidos abiertamente fueron los abortos que se dice Monroe se realizó al principio de su carrera. El chisme de estudio insinuaba que a principios de la década de 1950, cuando Monroe aún se estaba estableciendo como la principal bomba rubia de 20th Century Fox, se quedó embarazada accidentalmente y fue persuadida para terminar el embarazo, con el fin de evitar descarrilar su trayectoria. En ese momento, Monroe acababa de comenzar a conseguir papeles destacados, como Niagara y Los Caballeros las prefieren rubias. Un bebé fuera del matrimonio habría escandalizado a los estudios conservadores y afectado su creciente estatus de símbolo sexual. Así que a puertas cerradas se ejerció presión y Monroe resolvió el problema en silencio. Las versiones difieren sobre quién podría haber sido el padre. Algunos biógrafos señalan un romance con el entrenador de voz Fred Karger, otros a su agente Johnny Hyde, pero todos coinciden en que Marilyn enfrentó esta difícil elección no completamente por su propia voluntad. Décadas después, un amigo afirmó que Monroe se sometió a múltiples abortos secretos y que los procedimientos pudieron haber contribuido a los problemas de fertilidad que la acosaron posteriormente. Monroe nunca habló públicamente sobre estos incidentes. Sin embargo, destellos de su agitación interna surgieron en cartas y entrevistas. En un comentario conmovedor, reflexionó: «La fama pasará, y tanto tiempo te he tenido, fama. Si se va, siempre he sabido que era voluble». Esas palabras insinúan el vacío que sentía, que toda la popularidad del mundo no podía compensar la felicidad personal que le fue negada. A finales de la década de 1950, casada con el dramaturgo Arthur Miller, Marilyn trató activamente de formar una familia solo para sufrir múltiples abortos espontáneos, lo que la sumió en espirales de depresión.
El público solo veía la fachada glamorosa, el vestido blanco volando sobre una rejilla de metro, el cabello platino y los labios rojos, sin saber la angustia privada de una mujer que había sido obligada a renunciar a sus hijos, no nacidos al servicio de esa misma imagen. La historia de Marilyn Monroe se presenta quizás como la más trágica de Hollywood, su radiante fama siempre ensombrecida por la soledad y la pérdida que la acompañaron. Ava Gardner. Sofisticada y segura de sí misma, Ava Gardner fue una de las estrellas principales de MGM a finales de la década de 1940, famosa por su belleza y su espíritu ardiente. Pero cuando Ava se casó con Frank Sinatra en 1951, rápidamente se enfrentó a las implacables cláusulas de su contrato con el estudio. No mucho después de casarse, Ava quedó embarazada del hijo de Sinatra, un momento que pudo haberle traído alegría. En cambio, la llenó de temor. MGM tenía todo tipo de cláusulas de penalización sobre sus estrellas teniendo bebés, reveló Gardner más tarde. El estudio podía suspenderla, cortar su salario, incluso demandar por daños, si el embarazo le impedía cumplir con sus papeles en películas. En ese momento, la carrera de Sinatra estaba tambaleándose y el dinero era escaso. Si hubiera querido un bebé, me habrían cortado el salario. ¿Cómo iba a ganarme la vida? Frank estaba sin dinero y mis futuras películas me iban a llevar por todo el mundo, explicó Ava. La elección, tal como ella la veía, era devastadora pero clara. En 1952, MGM hizo arreglos discretos para que Ava Gardner volara sola a Londres. Alguien del estudio estuvo conmigo todo el tiempo. El aborto fue secreto, muy discreto, relató Ava sobre el viaje secreto. Sin siquiera informar a Sinatra, se sometió a un aborto en el extranjero, lejos de los chismes de Hollywood. Frank Sinatra nunca supo que su esposa estaba embarazada. Ava mantuvo la prueba completamente en privado. Regresó a California y retomó el trabajo como si nada hubiera pasado, dedicándose por completo al rodaje de Mogambo. Pero por dentro, Ava luchaba con la culpa y la tristeza. En su autobiografía, admitió que, aunque no se arrepentía de su deslumbrante carrera, a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido a ese hijo. Los amigos notaron una nueva dureza en Ava después de Londres, un entendimiento de que el estudio controlaba su destino. Puso una cara valiente, bromeando en años posteriores sobre sus 3 matrimonios tempestuosos, y afirmando con ironía, «Soy la adolescente viva más vieja del mundo». Sin embargo, la vulnerabilidad asomaba. Ava nunca tuvo hijos. Supongo que tenía miedo, reflexionó, sabiendo lo cerca que estuvo una vez y lo brutalmente que se vio obligada a elegir. Su historia, antes secreta, ahora perdura como uno de los ejemplos más claros del control tiránico de MGM. Incluso una mujer tan fuerte como Ava Gardner fue obligada a doblegarse ante su voluntad a expensas de sus esperanzas más profundas. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge hizo historia en 1954 como la primera mujer negra nominada al premio de la Academia como mejor actriz por su papel en Carmen Jones. Sin embargo, su ascenso expuso los despiadados dobles estándares de Hollywood. En 1955 comenzó una relación secreta con su director, Otto Preminger, quien era blanco y estaba casado. Cuando Dorothy descubrió que estaba embarazada, se lo confió solo a unos pocos de confianza y fue recibida no con apoyo, sino con pánico. 20th Century Fox, que la tenía bajo contrato, insistió en que se terminara el embarazo. Argumentaron que una mujer negra soltera, que llevaba el hijo de un hombre blanco casado, devastaría su imagen cuidadosamente cultivada de una ingenua sensual, pero inocente, y provocaría un escándalo inmanejable en la América segregada. Preminger se negó a dejar a su esposa y no ofreció ningún refugio. Acorralada por los ejecutivos del estudio que plantearon el aborto como condición para su continuidad laboral, Dandridge accedió a regañadientes. Desapareció de la vista del público bajo el pretexto de un descanso de salud, mientras Fox organizaba discretamente el procedimiento. Físicamente recuperada, pero emocionalmente destrozada, lamentó más tarde la pérdida de lo que llamó mi única oportunidad real de tener una familia. Agotada y con el corazón roto, Dorothy se alejó del cine durante 2 años. Aunque regresó a la pantalla a finales de la década de 1950 con un talento intacto, el impulso de su carrera se había detenido. Tragedias personales adicionales siguieron, y ella murió en 1965, a solo 42 años. La historia de Dandridge revela cómo el racismo y el sexismo se intersectaron en el viejo Hollywood, obligando a las mujeres de color a sacrificar sus esperanzas más profundas por el bien de una industria que se beneficiaba de su brillantez, pero negaba su humanidad. Ingrid Bergman. A finales de la década de 1940, Ingrid Bergman era el paradigma de la pureza en Hollywood, adorada por sus papeles en películas como Las campanas de Santa María. En 1949, mientras filmaba Stromboli en Italia, se enamoró del director Roberto Rossellini. Ambos estaban casados, y cuando Ingrid quedó embarazada, se negó a ocultar su decisión.
Se separó de su esposo, se preparó públicamente para tener el hijo fuera del matrimonio, y a principios de 1950 dio a luz a su hijo, Roberto, en Roma, solo días antes de que se finalizara su divorcio. La reacción en América fue rápida y feroz. Fue denunciada desde los púlpitos, vilipendiada en los tabloides e incluso condenada en el Senado de los Estados Unidos como una influencia inmoral. Los estudios de Hollywood la incluyeron efectivamente en la lista negra y no apareció en una película estadounidense durante casi 7 años. Durante su exilio europeo autoimpuesto, Bergman trabajó con Rossellini y crió a sus hijos, manteniéndose firme en su decisión. En 1956, tuvo un regreso triunfal a Hollywood, ganando el Oscar a la mejor actriz por Anastasia. En entrevistas posteriores, ella insistió en que su único pecado fue enamorarse. Su calvario obligó a la industria a confrontar sus rígidos códigos morales y allanó el camino para una actitud más indulgente hacia las elecciones personales de las mujeres. En 1972, el Senado de los Estados Unidos incluso emitió una disculpa formal por su parte en su persecución, reconociendo la injusticia de su exilio. El coraje de Bergman al desafiar tanto al estudio como a la sociedad cambió para siempre el panorama para las actrices que se atrevieron a anteponer sus convicciones personales a la conveniencia profesional. Loretta Young. En 1935, Loretta Young, la devota ingenua católica de MGM, quedó embarazada de su coprotagonista, Clark Gable, quien estaba casado. El aborto, la solución predeterminada del estudio, era impensable para Young. En cambio, ideó una atrevida artimaña. Fingiendo agotamiento, desapareció a una villa privada, donde dio a luz a una hija en noviembre. Para proteger su reputación y a su hija, colocó al bebé en un orfanato católico. Luego anunció a la prensa que estaba adoptando a 2 niñas del mismo lugar. Después de que la adopción de un niño no se concretara, presentó a su hija biológica, Judy, como su hija adoptiva. El estudio apoyó la farsa, circulando historias sobre la grave enfermedad de Young. Los conocedores de Hollywood sabían la verdad, pero la prensa general y el público seguían convencidos. Young mantuvo el engaño durante años, alterando la apariencia de Judy para ocultar el parecido con Gable. Solo en la década de 1950, cuando Judy confrontó a su madre, salió a la luz toda la historia. Décadas después, Young reveló que su relación con Gable no había sido consensuada, añadiendo una dimensión más oscura a su negativa a abortar. A lo largo de su carrera, incluyendo un Oscar en 1947, mantuvo su imagen de virtud, incluso mientras cargaba con el peso emocional del secreto. La ingeniosa resistencia de Loretta Young contra la presión del estudio salvó la vida de su hijo, pero requirió una vida de subterfugio, ilustrando las extremas medidas que las mujeres de esa época tenían que tomar para preservar tanto a la familia como la carrera. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead fue la rebelde sin disculpas de Hollywood en los años 1920 y 30, famosa por su ingenio, estilo de vida bohemio y desprecio extravagante por la convención. Se permitía tener relaciones tanto con hombres como con mujeres, y cuando ocurrían embarazos no deseados, trataba el aborto con la misma naturalidad que un procedimiento cosmético. La biógrafa Lee Israel señala que ella se sometió a al menos 6 abortos antes de los 35 años, a menudo bromeando sobre sus repetidos rescates de la maternidad. Estas fueron elecciones voluntarias, no impuestas por el estudio, reflejando la feroz prioridad de Bankhead por la autonomía y su carrera. Un procedimiento a finales de la década de 1930 casi le costó la vida, dejándola incapaz de tener hijos, un pronóstico que recibió con un alivio agridulce. Las bromas frívolas de Bankhead enmascaraban el costo físico y emocional de sus decisiones. Marlene Dietrich luego bromeó que para su generación, el aborto fue nuestro control de natalidad, una realidad que Bankhead encarnó. Sin la carga de un hijo, continuó con su atrevida carrera hasta que su salud se deterioró. En entrevistas posteriores, afirmó provocativamente ser tan pura como la nieve sucia, subrayando su rechazo a las normas sociales. La historia de Tallulah Bankhead revela un tercer camino en el viejo Hollywood, uno donde una mujer tomó control de su cuerpo y destino, incluso a gran costo personal, reescribiendo desafiante la narrativa de la autonomía femenina en una era definida por el conformismo. Susan Hayward. Susan Hayward emergió en la década de 1940 como una poderosa actriz dramática, casándose con el también actor Jess Barker en 1944. En 1945 dio a luz abiertamente a hijos gemelos, algo inusual para una estrella de estudio en su apogeo. Calculó el embarazo durante una pausa en los proyectos y luego rápidamente regresó al trabajo mientras los ejecutivos minimizaban en silencio su maternidad. Detrás de cámaras, Hayward probablemente acordó posponer tener más hijos para mantener su trayectoria profesional. Los biógrafos sugieren que pudo haber tenido un embarazo no planificado y un posterior aborto a finales de la década de 1940 bajo la presión del estudio, aunque nunca habló de ello. A medida que su fama aumentaba con películas como Smash Up y My Foolish Heart, luchó contra el insomnio y la dependencia de pastillas para dormir en medio de horarios de producción implacables.
Cuando su matrimonio se disolvió en 1954, los registros judiciales insinuaron tensiones sobre su enfoque en la carrera. La resiliencia de Hayward culminó en un premio de la Academia en 1959 por Quiero Vivir, en la que interpretó a una mujer en el corredor de la muerte, un eco irónico de los sacrificios personales que había hecho para sobrevivir a las demandas de Hollywood, aunque nunca detalló públicamente sus luchas con el embarazo y su acción del estudio. Su resistencia privada habla sobre los compromisos silenciosos que muchas actrices de su época hicieron para equilibrar la ambición con la realización personal. Judy Holliday. Judy Holliday alcanzó la fama en 1950 con Nacida Ayer, ganando un Oscar por su interpretación de Billy Dawn. Ese mismo año, se casó con el músico David Oppenheim. Los estudios Columbia y 20th Century Fox, ansiosos por explotar su atractivo renovado, insistieron en que se mantuviera libre de compromisos familiares, retrasando efectivamente la maternidad. Rumores posteriores sugirieron que Holliday se sometió al menos a un aborto para mantener su carrera en marcha, aunque ella nunca lo confirmó. Amigos notaron su creciente añoranza por los niños mientras navegaba compromisos consecutivos de cine y Broadway. Solo después de que su éxito en taquilla disminuyó y soportó la lista negra durante la era de McCarthy, decidió tener un hijo. En diciembre de 1958, a los 37 años, dio a luz a su hijo, Jonathan, finalmente abrazando la maternidad que había pospuesto durante mucho tiempo. Trágicamente, un diagnóstico de cáncer de mama en 1960 cortó su vida a los 44 años después de una lucha de 5 años. Aquellos cercanos a Holliday creían que los mandatos tácitos del estudio le habían costado años de felicidad personal. Su historia subraya el control insidioso que ejercía Hollywood. Incluso los talentos más brillantes tenían que subordinar sus vidas privadas a los imperativos comerciales del estudio, a menudo a expensas de sus propios deseos más profundos. Clara Bow. Clara Bow, la emblemática flapper de la década de 1920, surgió de la pobreza para convertirse en la primera verdadera It Girl de Hollywood. Paramount Pictures explotó su imagen vivaz, pero manejó despiadadamente los escándalos que la rodeaban, fiestas salvajes, amoríos y bebida en exceso. Persisten rumores de que durante sus años de mayor auge, Bow enfrentó al menos un embarazo no deseado y fue enviada en secreto por el estudio a una clínica privada para un aborto, preservando su imagen en pantalla. El procedimiento secreto ejemplificaba cómo los estudios controlaban incluso los aspectos más íntimos de las vidas de sus estrellas. Para 1931, acosada por la mala publicidad y el tumulto personal, Bow sufrió un colapso nervioso y se retiró del cine con solo 26 años. En 1932, después de casarse con el actor Rex Bell, concibió intencionalmente y en 1934 dio a luz a su hijo, finalmente experimentando la maternidad libre de las imposiciones del estudio. Sin embargo, le siguieron problemas de salud mental y vivió mayormente alejada del foco público hasta su muerte en 1965. La trayectoria de Clara Bow, desde un ascenso meteórico hasta un retiro forzoso, revela el lado oscuro del Hollywood temprano, donde incluso las estrellas más brillantes eran vulnerables a la explotación y donde una sola decisión privada podía determinar el curso de toda una vida. Ava Gardner. Ava Gardner irrumpió en el lote de MGM en 1941, ganándose rápidamente la reputación de ser una de las actrices principales más magnéticas de Hollywood. Sin embargo, detrás de su mirada seductora se escondía una agonía privada que pocos sospechaban. En 1951, poco después de casarse con Frank Sinatra, Gardner descubrió que estaba embarazada. Sinatra, entonces en la cumbre de su propia fama, temía que la paternidad atara a Gardner a la vida doméstica y descarrilara tanto su floreciente carrera como su imagen de soltero despreocupado. Los ejecutivos del estudio en MGM, siempre atentos a los ingresos de taquilla, estuvieron de acuerdo silenciosamente. Dentro de unos días de enterarse de su condición, Gardner fue convocada a una clínica discreta en Beverly Hills. Bajo el pretexto de un tratamiento tónico para la fatiga, se sometió a un aborto secreto. Los publicistas del estudio luego atribuyeron su breve ausencia a una infección sinusal. Amigos que la visitaron en su apartamento de recuperación hablaron de una tristeza que perduró mucho después de que Gardner regresó al trabajo. Los colegas notaron que su característico dinamismo estaba teñido de melancolía y nunca volvió a hablar de la vida que había dejado atrás. Aunque MGM continuó asignándole papeles glamorosos y sensuales, Gardner cargaba con una tristeza no expresada. En años posteriores, los biógrafos recompusieron la verdad. No fue una enfermedad, sino la pérdida de su primer hijo, lo que la dejó agotada. Este episodio ejemplifica cómo incluso las estrellas más célebres podían ser obligadas a una tragedia privada. El consentimiento de Gardner difícilmente fue libre. Frente al peso combinado de un poderoso esposo y un estudio inflexible, su elección se redujo a la obediencia o al exilio. Aunque canalizó su dolor en actuaciones inolvidables, el recuerdo de su pesar oculto la persiguió hasta su muerte en 1990. Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich llegó a Hollywood en 1930 como la musa exótica de Joseph von Sternberg, cautivando instantáneamente al público con su voz ahumada y su atractivo andrógino. Paramount Pictures cultivó su imagen como la mujer liberada del mundo, pero insistió en que permaneciera desapegada, romántica y maternalmente para preservar su mística. En 1935, Dietrich se involucró en un breve romance con un diplomático europeo mientras estaba en París. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, la cláusula de moralidad de Paramount se hizo muy relevante. Un embarazo fuera del matrimonio destrozaría el enigma cuidadosamente elaborado que comercializaban en todo el mundo. En lugar de someterse a las órdenes del estudio en Los Ángeles, Dietrich se escabulló bajo la oscuridad de la noche hacia Tijuana, donde se sometió a un aborto clandestino. Los agentes de prensa del estudio luego explicaron su ausencia de una semana como indisposición. Dietrich nunca reconoció públicamente el procedimiento, pero confió a amigos cercanos que fue una necesidad desgarradora, una que afirmó su determinación de vivir según sus propios términos, incluso a un gran costo personal. En los años que siguieron, la persona de Dietrich se volvió aún más desafiante. Insistió en interpretar personajes con iniciativa, el Ángel Azul, Arizona, y aprovechó su servicio durante la guerra entreteniendo a las tropas aliadas para fortalecer su reputación como una fuerza independiente. Sin embargo, el aborto en Tijuana siguió siendo una cicatriz privada, un recordatorio contundente de que en el viejo Hollywood el cuerpo de una mujer nunca le pertenecía por completo. La decisión de Dietrich de controlar su fertilidad, aunque dolorosa, subrayó una rebelión más amplia contra la dominación del estudio, un límite que se negó a permitir que alguien cruzara nuevamente.